Hablar de la trayectoria de Inglaterra es, indiscutiblemente, sumergirse en la crónica de los Plantagenet, el linaje más feroz y duradero cuyas aspiraciones redibujaron las fronteras europeas durante 300 años. En este episodio, trazaremos la ruta desde el surgimiento del colosal imperio de Enrique II hasta su colapso definitivo en el fango de Bosworth. Descubrirán cómo se forjaron normativas legales que aún rigen nuestro mundo actual, y de qué manera la hidalguía de los caballeros coexistía con las traiciones más oscuras. Relataremos hazañas de héroes memorables y desatinos fatales. Les aguardan relatos sobre Ricardo Corazón de León y la perfidia de su hermano Juan, sobre las victorias de los arqueros ingleses en Azincourt, así como la historia de la loba de Francia, Isabel, quien derrocó a su propio esposo. Nos adentraremos en los sombríos pasillos de la torre para desentrañar el enigma de los príncipes desaparecidos, y observaremos cómo la demencia de los soberanos desencadenó la guerra autodestructiva de las Rosas. Si disfrutan de este relato, dejen su me gusta, suscríbanse a mi canal Historia Soñolienta y cuéntenme en los comentarios qué otros temas desean explorar en el futuro. Disfruten de la narración. La epopeya de la casa real más grandiosa de Inglaterra tiene sus raíces en los campos de batalla y en el polvo de los caminos de las interminables fincas francesas. A mediados del siglo X, la nación inglesa se encontraba exhausta tras una prolongada contienda civil, un periodo oscuro que los estudiosos bautizarían como la anarquía. El territorio clamaba por un liderazgo férreo, y esa autoridad recayó en un joven de cabellera con destellos rojizos y dorados, poseedor de un vigor inagotable. Su nombre era Enrique Plantagenet. Había heredado su apodo de su progenitor, quien tenía la costumbre de adornar su yelmo con una rama de retama amarilla, planta que en latín se denominaba plantagenista. Enrique II asumió la corona a la edad de 21 años. Estaba lejos de encarnar la figura del monarca pausado de las leyendas tradicionales. Era un varón robusto, de complexión sólida, que detestaba la inactividad. Quienes lo conocieron relataban que sus piernas se habían arqueado por pasar tanto tiempo en la silla de montar, y sus manos presentaban la aspereza propia de la caza y el combate. Estaba dotado de un intelecto brillante, aunque su temperamento volcánico a menudo aterraba a sus cortesanos. No obstante, fue precisamente este individuo quien logró cohesionar dominios fragmentados para erigir una de las potencias más formidables de la Europa medieval. La piedra angular de su supremacía fue un enlace matrimonial que alteró la geopolítica mundial. Incluso antes de ceñirse la corona inglesa, Enrique contrajo nupcias con Leonor de Aquitania. Ella era la dama más codiciada de su tiempo, una heredera inmensamente rica y antigua soberana de Francia. Superaba a Enrique por 10 años, pero su vínculo no se cimentó en el romanticismo, sino en el cálculo pragmático y una ambición desmedida por el poder. Como dote, Leonor entregó a su esposo vastas extensiones de tierra en el suroeste del territorio francés. En consecuencia, Enrique pasó a dominar un área enorme que iba desde las escarpadas montañas de Escocia en el norte hasta las cálidas costas de los Pirineos en el sur. Los historiadores bautizarían este colosal dominio como el Imperio Angevino. Dentro de este conglomerado, Inglaterra era solo una porción, aunque de vital importancia. Al ascender al trono, Enrique se topó con un escenario de caos absoluto. Tras años de luchas intestinas, los varones se habían habituado a actuar con total impunidad. Erigían fortificaciones al margen de la ley y administraban justicia según su propio capricho. La primera medida del monarca fue ordenar la demolición de dichos bastiones ilegales. Era plenamente consciente de que la autoridad no podía sostenerse únicamente con el filo de la espada, sino que requería el respaldo de la ley. Fue bajo su mandato cuando comenzó a gestarse el sistema de derecho consuetudinario, el cual sigue siendo el pilar de los ordenamientos jurídicos en múltiples naciones de la actualidad. Instauró los juicios conjurados compuestos por 12 individuos, buscando que los conflictos se resolvieran mediante testimonios y no exclusivamente por la fuerza bruta o el llamado juicio de Dios. El soberano vivía en perpetuo movimiento, recorriendo sus dominios de un extremo a otro con una celeridad tan pasmosa que sus adversarios jamás tenían tiempo de prepararse para su llegada. Sin embargo, el capítulo más resonante y funesto de su reinado fue la confrontación con la Iglesia.
Enrique pretendía que los clérigos acusados de crímenes fueran juzgados por los tribunales de la corona, evitando así la clemencia de las cortes eclesiásticas. Para materializar este proyecto, elevó a su íntimo amigo y aliado, Tomás Becket, al cargo de arzobispo de Canterbury. El monarca confiaba plenamente en la lealtad de su compañero, no obstante, Becket experimentó una transformación radical al revestirse con los hábitos clericales. Comenzó a defender los privilegios de la fe con el mismo fervor con el que antaño había servido al trono. La estrecha amistad degeneró en un resentimiento visceral. Este choque de voluntades se prolongó durante varios años y culminó en un acto atroz. Preso de un ataque de cólera, Enrique profirió unas palabras deseando librarse de aquel sacerdote entrometido. 4 caballeros interpretaron su exabrupto como un mandato directo y cabalgaron hacia la catedral de Canterbury. Allí, frente al mismísimo altar, le dieron muerte a Becket. Semejante sacrilegio conmocionó a toda la cristiandad europea. Para conservar su corona y restaurar su prestigio, Enrique se vio forzado a realizar una penitencia pública, caminando descalzo hasta el sepulcro de su antiguo amigo y recibiendo azotes de los monjes. Representó una humillación devastadora para el gobernante más poderoso de Occidente. La etapa final del mandato de Enrique II estuvo ensombrecida por la desdicha familiar. Sus 4 hijos varones, al alcanzar la madurez, comenzaron a reclamar su porción de autoridad. Leonor de Aquitania, sintiéndose relegada, optó por avivar las rebeliones de sus propios vástagos en contra de su progenitor. Aquel colosal imperio, forjado con tanto sacrificio, empezó a desmoronarse por culpa de las disputas internas. El monarca se vio en la penosa necesidad de empuñar las armas contra su propia sangre, vagando de fortaleza en fortaleza. Sus años crepusculares estuvieron impregnados de amargura. Los hijos mayores perecieron uno tras otro, mientras los menores no cesaban de tejer conspiraciones. Al final, traicionado por Juan, su hijo predilecto, y consumido por las dolencias y las batallas, Enrique II exhaló su último aliento en tierras francesas. Cuentan que, al borde de la muerte, murmuró palabras sobre la deshonra que había recaído sobre él a causa de la deslealtad de su descendencia. A pesar de este lúgubre desenlace, legó a la posteridad un Estado vigoroso, una maquinaria judicial afinada y una estirpe que gobernaría durante más de 300 años. Había cimentado las bases sobre las cuales sus sucesores erigirían sus mayores glorias y sufrirían sus más hondos fracasos en los siglos venideros. Tras el deceso de Enrique II, la diadema real inglesa recayó sobre el mayor de los hijos sobrevivientes, Ricardo. Las crónicas lo inmortalizarían bajo el nombre de Ricardo Corazón de León. Este individuo se erigió como la encarnación viviente del prototipo caballeresco de la época. Poseía una estatura imponente, una estampa majestuosa, una fuerza física colosal y una temeridad personal fuera de lo común. Sin embargo, para la nación inglesa, resultó ser más un forastero deslumbrante que un soberano dedicado a su pueblo. A lo largo de sus 10 años de reinado, Ricardo apenas pisó suelo inglés durante unos cuantos meses en total. Su alma estaba consagrada a la contienda, a la gloria y a Tierra Santa. Casi inmediatamente después de ser ungido rey, comenzó a recaudar fondos para financiar la Tercera Cruzada. Veía a su país meramente como una fuente de riqueza. El monarca puso a la venta cargos públicos, derechos territoriales e incluso libró a sus vasallos de sus juramentos de fidelidad a cambio de monedas contantes y sonantes. Se rumoreaba que habría estado dispuesto a vender la propia ciudad de Londres de haber encontrado un postor adecuado. Su máxima ambición era arrebatar Jerusalén a las huestes del sultán Saladino. Este duelo entre 2 colosales estrategas se transformó en la leyenda suprema del siglo XII. Mientras Ricardo se cubría de gloria en el oriente, triunfando en combates como los de Arsuf y Jaffa, en Inglaterra se incubaba el desastre. Su hermano menor, el príncipe Juan, a quien su padre había privado de tierras, razón por la cual se ganó el sobrenombre de Juan sin tierra, empezó a maquinar en la sombra. Juan era la antítesis de su hermano mayor. Carecía del genio militar de Ricardo, era sumamente suspicaz, traicionero y profundamente voluble en sus afectos. Aprovechando el vacío de poder, Juan intentó seducir a la nobleza para su causa y llegó al extremo de fraguar un pacto secreto con el soberano francés, Felipe II Augusto.
El trayecto de regreso de Ricardo desde la cruzada se tornó en una auténtica odisea de suspenso. A causa de un naufragio y de las rencillas con otros líderes del continente, el monarca se vio forzado a atravesar territorios hostiles disfrazado de humilde peregrino. No obstante, lo delataron sus lujosos ropajes y su costumbre de repartir monedas de oro en lugares donde cualquier viajero común rogaría por limosna. Ricardo fue capturado por el duque Leopoldo de Austria y encerrado en un calabozo. La noticia del encarcelamiento del ilustre guerrero estremeció a toda Europa. Se exigió un rescate astronómico por su libertad, una cifra que equivalía a 2 años completos de los ingresos de la corona inglesa. Para reunir tamaña fortuna, Inglaterra tuvo que soportar una presión fiscal asfixiante. Se cobraron tributos a todos los estamentos. Campesinos, habitantes de las ciudades e incluso a las instituciones eclesiásticas, que se vieron obligadas a entregar sus tesoros de oro. La madre del soberano, Leonor de Aquitania, supervisó personalmente la recolección de los caudales y su traslado hasta Alemania. Una vez saldada la deuda, Ricardo pudo regresar a su patria. El príncipe Juan, aterrorizado, se postró a los pies de su hermano implorando clemencia. Ricardo, haciendo gala de una gran magnanimidad, le otorgó el perdón, justificando que no era más que un chiquillo mal aconsejado, a pesar de que aquel chiquillo ya sumaba 27 años de edad. Los últimos 5 años de la vida de Ricardo transcurrieron en una incesante guerra en Francia, luchando por resguardar sus dominios de las ambiciones de Felipe II Augusto. No encontró su final en una batalla épica, sino durante el asedio a la modesta fortaleza de Chus, víctima de una saeta perdida disparada por una ballesta. La herida se infectó, y en cuestión de días, el gran rey pereció. Dado que Ricardo no dejó descendencia legítima, el trono fue a parar a manos de Juan. Este acontecimiento marcó el inicio del descalabro del imperio angevino. Juan sin tierra demostró ser un gobernante profundamente desafortunado. En poco tiempo logró ganarse la enemistad de la aristocracia francesa y, en el transcurso de unos pocos años, perdió Normandía, Anjou y la mayor parte de las provincias que su progenitor y su hermano habían conservado durante décadas. Las posesiones de los Plantagenet al otro lado del canal se desvanecían rápidamente. Los reveses en el campo de batalla iban de la mano con un ejercicio tiránico del poder dentro de las fronteras inglesas. El soberano imponía constantemente exacciones novedosas, expropiaba propiedades y chocaba frontalmente con el clero, lo que provocó que el sumo pontífice prohibiera la celebración de oficios religiosos en el país durante años. La paciencia de la nobleza británica se agotó por completo. Se alzaron en armas y tomaron el control de Londres. En el mes de junio del año 1215, en el prado de Runnymede, en las cercanías de Windsor, Juan se vio acorralado y obligado a estampar su sello en un pergamino que transformaría el rumbo de la humanidad. Se trataba de la Carta Magna. En sus líneas se establecía, por primera vez en los anales del tiempo, que la autoridad del monarca no era absoluta y que éste debía someterse a la ley. El soberano se comprometía a no exigir tributos sin el beneplácito del Consejo y aseguraba el derecho a un proceso judicial imparcial. Evidentemente, Juan no tenía la más mínima intención de honrar lo pactado. Apenas los nobles se dispersaron, declaró la nulidad del documento, desatando así una nueva guerra civil. El panorama era tan desesperado que los varones insurrectos llegaron al punto de ofrecer la corona de Inglaterra al príncipe de Francia para que ocupara el trono. La nación se tambaleaba al borde de perder su soberanía por completo. Sin embargo, en el fragor de la contienda, Juan falleció súbitamente a causa de la disentería. Su repentina muerte representó la salvación de la dinastía. Su hijo menor de edad ascendió al poder como Enrique III, y en torno a él se congregaron aquellos que anhelaban una Inglaterra pacífica y próspera. La era de los dos hermanos, Ricardo y Juan, se clausuró con la pérdida de casi todas las tierras en Francia. No obstante, este mismo revés forzó a los Plantagenet a convertirse, antes que nada, en soberanos genuinamente ingleses. Las aspiraciones desmesuradas de Ricardo y los fracasos de Juan modelaron el escenario político que Inglaterra transitaría en las centurias venideras. Los emblemas de la autoridad mutaron.
La hoja de la espada cedió su lugar al Estado de Derecho, y la voluntad irrestricta del monarca fue reemplazada por un contrato vinculante con sus súbditos. La crónica de los Plantagenet se adentraba en una etapa inédita y sumamente compleja, en la cual los reyes tendrían que luchar no solo contra adversarios foráneos, sino también con su propia gente para legitimar su derecho a las riendas de la nación. Tras el extenso y turbulento mandato de Enrique III, el trono inglés fue ocupado por un individuo cuya silueta destacaba por encima de sus coetáneos, y esto no era una simple metáfora. Eduardo I fue bautizado con el sobrenombre de Piernilargo debido a su estatura colosal. Alcanzaba casi los 190 centímetros, una verdadera proeza anatómica para los estándares del siglo XIII. Poseía una mirada intimidante, un timbre de voz atronador y una determinación inquebrantable. Mientras que sus antecesores a menudo dejaban escapar las riendas del poder, Eduardo I había nacido para ejercer una autoridad de hierro. Durante los albores de su reinado, Eduardo se volcó en pacificar y organizar el interior de sus dominios. Era consciente de que el vigor de un monarca se cimienta en leyes diáfanas y una burocracia eficiente. El soberano impulsó investigaciones exhaustivas para destapar qué derechos y parcelas habían sido usurpados de forma ilícita por los nobles durante las épocas de flaqueza real. Se ganó a pulso el apelativo del Justiniano inglés, ya que bajo su égida se promulgaron estatutos que perfilaron las directrices de la propiedad agraria y el sistema judicial de Inglaterra por centurias. Asimismo, fomentó el crecimiento del Parlamento, percibiéndolo como un mecanismo idóneo para recabar el respaldo de los caballeros y los burgueses en materia de tributos. Pese a ello, la auténtica obsesión de Eduardo radicaba en la expansión y la unificación de los territorios británicos bajo un mismo cetro. Su primer blanco fue Gales. Los príncipes galeses habían preservado su autonomía durante siglos en la inaccesibilidad de sus montañas, lanzando incursiones constantes contra las fronteras inglesas. Eduardo orquestó un par de campañas de proporciones épicas, valiéndose no solo de un ejército formidable, sino también de una flota naval destinada a asfixiar el suministro de víveres por vía marítima. Pulverizó la resistencia del último líder galés independiente, Llewellyn ap Griffith. Para blindar su victoria, el monarca emprendió un proyecto arquitectónico faraónico que los eruditos denominan el Anillo de Hierro. Consistía en una red de 10 imponentes bastiones de piedra, entre los que destacan Cwm y Caernarfon, monumentos que se erigieron como el estandarte de la dominación inglesa sobre las tierras celtas. Fue en ese momento cuando Eduardo nombró a su heredero como príncipe de Gales, instaurando una costumbre que perdura hasta nuestros días. Una vez apaciguado el frente occidental, el soberano dirigió su mirada hacia las gélidas fronteras septentrionales de Escocia. El reino escocés se hallaba sumido en un caos sucesorio tras el fallecimiento del monarca Alejandro III. Los escoceses acudieron a Eduardo para que actuara como árbitro imparcial y les auxiliara en la selección de un nuevo gobernante entre una multitud de aspirantes. Eduardo aceptó complacido, pero impuso como condición que todos los postulantes lo reconocieran como su señor supremo. Al poco tiempo, destronó al rey que él mismo había validado, Juan de Balliol, y se autoproclamó regente directo de Escocia. Además, despojó al país de su reliquia más sagrada, la piedra de Scone, sobre la cual se habían coronado los líderes norteños desde tiempos inmemoriales, y la trasladó a la abadía de Westminster. No obstante, subyugar a Escocia resultó ser un desafío infinitamente más arduo que la conquista de Gales. El pueblo escocés se negaba en rotundo a tolerar el yugo extranjero. Estalló una rebelión feroz, capitaneada por el aguerrido caballero William Wallace. En la batalla del puente de Stirling, las huestes escocesas propinaron una paliza devastadora al contingente inglés, un suceso que dejó atónita a toda Europa. Consumido por la furia, Eduardo I se puso personalmente al frente de una expedición punitiva. En el choque de Falkirk, sus arqueros diezmaron las compactas formaciones de lanceros escoceses, otorgándole al rey una victoria amarga. Años más tarde, William Wallace fue apresado y ejecutado en Londres con una brutalidad extrema, acusado de alta traición. A pesar del martirio de su caudillo, el fuego de la resistencia no se extinguió. El vacío dejado por Wallace fue llenado por Roberto el Bruce, quien se ciñó la corona en Scone y proclamó una renovada cruzada por la emancipación.
Eduardo, quien ya superaba con creces los 60 años de edad, desplegaba un vigor asombroso. Una y otra vez emprendía marchas hacia el norte, ganándose el epitafio que adornaría su sepulcro. El martillo de los escoceses. Su etapa final se transformó en una pugna interminable por retener los dominios septentrionales. Las arcas de Inglaterra estaban exhaustas y la aristocracia comenzaba a murmurar a causa de los incesantes impuestos y levas militares, pero el viejo rey se negaba a ceder un solo palmo de terreno. Eduardo I fue un hombre de marcadas contradicciones. Demostró ser un esposo devoto de su primera mujer, Leonor de Castilla, y en su memoria mandó erigir 12 cruces monumentales en cada uno de los lugares donde se detuvo su cortejo fúnebre rumbo a Londres. Simultáneamente, podía comportarse como un déspota implacable, expulsando a toda la población judía de Inglaterra y ajusticiando sin piedad a sus detractores. Tenía la firme convicción de que un monarca era, ante todo, el paladín de las prerrogativas de la corona, y estaba dispuesto a batallar por ellas hasta su postrer aliento. La parca alcanzó al Piernilargo en julio del año 1307, durante su postrera incursión militar en Escocia. Falleció en su tienda de campaña, sin haber logrado presenciar la derrota definitiva de Roberto el Bruce. Cuenta la leyenda que, en su lecho de muerte, ordenó a su vástago proseguir la contienda y exigió que sus propios huesos marcharan a la cabeza del ejército para infundir pavor a los escoceses incluso desde el más allá. Eduardo I dejó como herencia una nación potentemente legislada, pero hundida en unas deudas abismales. Su descendiente, Eduardo II, recibió la diadema de su ilustre progenitor, pero lamentablemente no heredó ni su brillantez estratégica ni su tempel de acero. La era de la majestad implacable de los Plantagenet tocaba a su fin, cediendo el paso a un periodo de anarquía política y dramas íntimos que estuvieron a punto de aniquilar la dinastía. Desde los primeros compases de su reinado, quedó patente que el nuevo soberano no guardaba similitud alguna con su padre. Mientras que el Piernilargo respiraba para la guerra y la jurisprudencia, su sucesor se decantaba por la compañía de sus allegados íntimos, la práctica del remo, la excavación de zanjas y otros oficios que la aristocracia de la época tildaba de indignos para un monarca. El mayor escollo de Eduardo II, sin embargo, fue su enfermiza dependencia hacia sus validos, un vicio que terminó arrastrando a la nación hacia el abismo político y la guerra civil. El primero y más célebre de estos cortesanos privilegiados fue el caballero gascón Piers Gaveston. El rey lo colmó de honores y feudos, desatando la ira de la vieja nobleza inglesa. Los varones lo percibían como un advenedizo que se burlaba de ellos y ejercía un control absoluto sobre los asuntos de Estado. La tensión escaló a tal grado que una facción de nobles asumió de facto el gobierno del país y, más adelante, capturó y decapitó a Gaveston sin previo juicio real. Este asesinato sembró en el alma de Eduardo II un rencor profundo hacia sus vasallos y una sed de venganza que mantendría oculta durante años. Mientras las conjuras florecían en el corazón de Inglaterra, la política exterior se desmoronaba. En junio del año 1314, Eduardo II intentó rematar la obra de su padre y someter Escocia de una vez por todas. En la batalla de Bannockburn, el colosal ejército inglés sufrió la humillación más rotunda de sus anales. Las tropas escocesas, lideradas por Roberto el Bruce, haciendo uso de la astucia y su dominio del terreno, despedazaron a la caballería pesada británica. El rey Eduardo se vio forzado a huir a galope tendido para salvar el pellejo. Aquella hecatombe pulverizó definitivamente su credibilidad como caudillo militar y protector del reino. El hueco dejado por el difunto Gaveston fue ocupado por nuevos favoritos. Hugo Despenser y su hijo homónimo. El joven Despenser resultó ser aún más ambicioso y despótico que su predecesor. Respaldados por el monarca, los Despenser desataron un auténtico régimen de terror contra la nobleza disidente, confiscando latifundios y ejecutando a los cabecillas de la oposición. Por un tiempo, Eduardo II recobró el control, pero cometió la torpeza fatal de ningunear a su esposa, la reina Isabel. Hija del monarca francés Felipe el Hermoso, Isabel poseía una inteligencia afilada, una determinación de hierro y una belleza deslumbrante. Sus contemporáneos la apodaron la Loba de Francia.
Repudiada por los validos de su marido y despojada de sus rentas, fue despachada a su tierra natal para gestionar asuntos diplomáticos. Allí cruzó su camino con el de un noble inglés exiliado, Roger Mortimer. Entre ambos prendió la llama de un romance que rápidamente mutó en una alianza sediciosa. Unidos, comenzaron a reclutar tropas para invadir Inglaterra. Isabel proclamó a los cuatro vientos que jamás regresaría junto a su esposo mientras los Despencer siguieran ostentando el poder. En el mes de septiembre del año 1326, la soberana y su amante desembarcaron en las costas inglesas acompañados de un reducido contingente de mercenarios. Para asombro general, la lealtad hacia el rey se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos. Las ciudades franqueaban sus puertas al paso de Isabel, los nobles e incluso las tropas regulares se sumaban a sus filas. Eduardo II y el joven Despencer intentaron refugiarse en Gales, pero fueron interceptados. La represalia contra los validos fue fulminante y atroz. Padecieron tormentos públicos que escandalizaron hasta a los observadores más curtidos de la época. No obstante, quedaba en el aire el dilema sobre qué hacer con el monarca. Jamás Inglaterra se había topado con la tesitura de tener que derrocar a un gobernante ungido. En enero del año 1327, el Parlamento dictaminó que Eduardo II ya no era digno de portar la corona. Se le acusó de ineptitud, de la pérdida de Escocia y de quebrar sus juramentos. Acorralado y amenazado, el rey firmó su abdicación cediendo el trono a su primogénito. Este episodio supuso la primera ocasión en la historia británica en que se despojaba a un soberano de su autoridad por vías legales, o al menos con apariencia de legalidad. El soberano depuesto fue confinado en el castillo de Berkeley. Su existencia concluyó de forma abrupta en septiembre de ese mismo año. Aunque la versión oficial alegaba causas naturales, por todos los rincones del reino corrió el rumor de un asesinato espeluznante. La rumorología de la época narraba que sus carceleros, con el afán de no dejar marcas visibles en su cadáver, se valieron de un hierro candente. Si bien muchos académicos modernos cuestionan la veracidad de este lúgubre detalle, lo innegable es que Eduardo II se convirtió en la primera víctima mortal de las pugnas que, en el futuro, convulsionarían repetidamente a la casa Plantagenet. La reina Isabel y Roger Mortimer rigieron los destinos del país durante 3 años escudándose en la figura del joven Eduardo III. Se regodearon en la opulencia y se apropiaron de las mejores parcelas de sus rivales caídos. Su época de esplendor, sin embargo, fue efímera. El adolescente monarca no estaba dispuesto a ser un mero títere bajo los hilos de su madre y el amante de ésta. En octubre del año 1330, orquestó una audaz incursión en el castillo de Nottingham, infiltrándose junto a un grupo de leales a través de un pasadizo subterráneo secreto. Mortimer acabó en la horca, y a Isabel se la recluyó en un retiro dorado en el castillo de Raising. Así se cerró uno de los capítulos más sombríos y teatrales de la dinastía. El mandato de Eduardo II evidenció cuán quebradiza resulta la majestad real cuando el líder olvida los deberes para con su pueblo. La deshonra de las derrotas y el pavor de las matanzas internas marcaron a fuego el espíritu del inexperto Eduardo III, quien asimiló a la perfección los desvaríos de sus progenitores. Inglaterra se asomaba al umbral de una era renovada, donde la codicia de los Plantagenet cruzaría el Canal de la Mancha, encendiendo la mecha de una contienda que se extendería por más de una centuria y que encumbraría a las armas británicas en los campos de batalla de Francia. Al tomar las riendas de la nación y apartar del mando a su progenitora y a su favorito, el joven Eduardo III dotó a Inglaterra de un líder sediento de restaurar la gloria de su linaje. Rebosaba juventud, ambición y atesoraba todas las virtudes de las que había carecido su padre. Comprendió que el catalizador perfecto para cohesionar a la población era una guerra a gran escala. La excusa no tardó en presentarse. En el año 1328, el linaje directo de la casa de los Capeto en Francia se extinguió. Eduardo, al ser descendiente directo de la princesa francesa Isabel, argumentó poseer derechos más legítimos sobre el trono galo que el nuevo soberano, Felipe VI, de la dinastía Valois. Este reclamo detonó el conflicto que los cronistas bautizarían como la Guerra de los 100 años. Los compases iniciales de la contienda se limitaron a escaramuzas menores y saqueos devastadores.
Pero en el año 1346, Eduardo III desembarcó en Normandía con la férrea voluntad de librar un combate decisivo. Ambas fuerzas colisionaron cerca de la pequeña localidad de Crécy. El bando francés superaba ampliamente en número al británico y gozaba de gran prestigio por su caballería acorazada. Sin embargo, los ingleses albergaban un arma clandestina que revolucionaría para siempre la táctica militar de la época. El arco largo de tejo. En las praderas de Crécy, los arqueros lanzaron lluvias incesantes de saetas con una letalidad y cadencia tales que los caballeros galos perecían antes de poder siquiera rozar las filas enemigas. No se trató de una simple victoria, fue el acta de defunción de la antigua guerra de caballería. Fue precisamente en la carnicería de Crécy donde comenzó a brillar la figura del primogénito del rey, a quien la historia recordaría como Eduardo, el príncipe negro. El joven contaba con escasos 16 años cuando su padre le encomendó liderar la vanguardia del ejército. En el clímax del combate, cuando la situación del príncipe parecía pender de un hilo, varios caballeros suplicaron al monarca que enviara refuerzos. La respuesta de Eduardo III fue tajante. Deseaba otorgarle a su heredero la oportunidad de ganarse sus propias espuelas. El muchacho resistió estoicamente y se cubrió de una gloria imperecedera, erigiéndose como el máximo estandarte del arrojo militar inglés durante las décadas siguientes. Tras la proeza de Crécy, las tropas sitiaron el estratégico enclave portuario de Calais. El cerco se prolongó casi 12 meses, y la urbe solo capituló cuando el fantasma de la inanición se hizo insoportable. Hirviendo de cólera por la obstinada resistencia, el rey exigió que 6 de los burgueses más notables de la ciudad se presentaran ante él con sogas al cuello, listos para ser ajusticiados. Esta estampa sobrecogedora pasó a los anales como un paradigma de piedad, pues la reina Felipa se arrodilló, suplicando con lágrimas en los ojos que perdonara a aquellos desdichados. Conmovido por la infinita compasión de su esposa, el soberano les perdonó la vida. Calais se consolidaría como el bastión inglés en suelo francés por más de 2 siglos. La era de Eduardo III marcó el apogeo del ideal caballeresco. El gobernante sentía auténtica devoción por las justas, los banquetes suntuosos y las fábulas del rey Arturo. En el año 1348, instituyó la Orden de la Jarretera, la cual perdura hoy en día como la máxima condecoración nobiliaria del Reino Unido. Cuenta el mito que, durante un sarao, a la condesa de Salisbury se le deslizó una liga azul, provocando las risitas maliciosas de la corte. El rey recogió la prenda, se la anudó en su propia pantorrilla y sentenció la mítica frase: que se avergüence aquel que de esto piense mal. Este precepto se transformó en el lema de la fraternidad, concebida para aglutinar a los guerreros más egregios del reino en torno al trono. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, una calamidad atroz se cernió sobre Europa. La peste negra. La mortífera epidemia cegó la vida de casi la mitad de los habitantes de Inglaterra. Parecía que las hostilidades debían cesar forzosamente, pero tan pronto como la enfermedad dio tregua, los tambores de guerra volvieron a retumbar. En el año 1356, el príncipe negro ejecutó una incursión relámpago en las entrañas de Francia, topándose de bruces con las tropas del rey Juan II en Poitiers. A pesar de que las fuerzas galas lo duplicaban en número, el heredero calcó la hazaña de su padre en Crécy. El ejército francés fue masacrado, y el mismísimo monarca Juan II cayó prisionero de los ingleses. La captura del soberano francés encarnó el cenit de la gloria de los Plantagenet. El ilustre cautivo fue trasladado a Londres, donde se le brindó un trato exquisito, acorde a su investidura, pero se exigió un rescate colosal a cambio de su liberación. En el año 1360 se selló el Tratado de Breteuil. Mediante este pacto, Eduardo III renunciaba formalmente a la corona de Francia, pero como contrapartida obtenía la soberanía absoluta sobre vastos territorios en el suroeste del país vecino. A efectos prácticos, el viejo imperio angevino de Enrique II había resucitado. Este fue el punto culminante del poderío de Eduardo. Inglaterra transmutó de ser una isla periférica a la potencia bélica hegemónica de Europa. El idioma inglés fue desplazando paulatinamente al francés en los tribunales y el parlamento, al tiempo que el orgullo patriótico alcanzaba cotas sin precedentes.
No obstante, tan deslumbrante mandato se ensombreció en su ocaso. El príncipe negro, el gran faro de esperanza de la nación, contrajo una enfermedad durante una campaña en España y languideció lentamente ante la mirada impotente de su anciano padre. Falleció en el año 1376, sin llegar a acariciar la corona. En sus postrimerías, Eduardo III se hundió en la melancolía, cayendo bajo el influjo tóxico de su amante, Alicia Pérez, quien desvalijó al senil monarca. Cuando el legendario rey cerró los ojos definitivamente en el año 1377, la nación entera lloró el ocaso de una era. Había empuñado el cetro durante medio siglo, forjando un pueblo de conquistadores. Sin embargo, tras el fulgor del acero y las armaduras, latían profundas grietas sociales y un hartazgo generalizado por la asfixia tributaria. El manto real recayó entonces sobre los frágiles hombros del vástago del príncipe negro, un niño de 10 años llamado Ricardo II. Al pequeño le aguardaba el reto de lidiar con un entorno donde los arcaicos valores de la caballería ya no bastaban para contener la cólera del populacho y la codicia de la aristocracia. La estirpe directa de los Plantagenet se aproximaba a su prueba más espinosa y dolorosa. El deceso del grandioso Eduardo III y de su valeroso hijo, el príncipe negro, dejó la corona de Inglaterra en las manos infantiles de un niño de 10 años. Ricardo II ascendió al poder en el año 1377. Era un infante de una belleza singular, exquisito y de carácter impresionable, a quien desde la cuna se le inculcó la creencia inquebrantable en su derecho divino para gobernar. No obstante, recibió como legado una nación exhausta tras décadas ininterrumpidas de conflicto bélico, diezmada por la plaga negra y enfurecida por la carga aplastante de los impuestos. La minoría de edad del monarca se convirtió en un caldo de cultivo para las maquinaciones de sus tíos, destacando entre ellos el formidable Juan de Gante, duque de Lancaster. El primer embate severo que tuvo que afrontar el nabo soberano se produjo cuando apenas contaba 14 años. Inglaterra se vio sacudida por un levantamiento popular de proporciones colosales, orquestado por Wat Tyler. Los labriegos y las clases más desfavorecidas de las ciudades, empujados a la desesperación por un nuevo tributo per cápita, marcharon sobre Londres. Su paso dejaba un rastro de palacios nobiliarios en llamas, prisiones abiertas de par en par y un clamor generalizado por la abolición de la servidumbre. Mientras sus ministros se refugiaban aterrorizados tras los muros de la torre, el joven Ricardo II demostró un valor pasmoso. Salió a caballo, en persona, al encuentro de la turba enardecida. Cuando Wat Tyler cayó asesinado en plena negociación y la multitud amenazaba con desenvainar las armas, Ricardo alzó la voz. «Yo seré vuestro capitán. Venid conmigo». Con este acto de audacia logró salvar la corona y al gobierno, a pesar de que tiempo después aplastaría sin piedad a los cabecillas de la revuelta, pisoteando todas las garantías que les había ofrecido. Aquel suceso consolidó en la mente de Ricardo la certeza de su vocación excepcional. Empezó a convencerse de que la figura del rey levitaba por encima de cualquier ley o tradición. Ricardo II procuraba rodearse no de toscos militares, sino de creadores, literatos y camaradas devotos. Fue precisamente bajo su amparo cuando el ilustre poeta Geoffrey Chaucer floreció en la corte. El monarca introdujo costumbres refinadas, como el uso del pañuelo de bolsillo, y otorgó una importancia capital al protocolo palaciego. Se erigió como el primer soberano inglés en exigir que se dirigieran a él con el tratamiento de su majestad, desechando el simple señor. Sin embargo, esta inclinación hacia el absolutismo y la ostentación, sumada a su apatía por reactivar la guerra en suelo francés, engendró un malestar creciente entre los aristócratas. La fricción entre la corona y la antigua nobleza desembocó en un choque frontal a finales de la década de 1380. Una facción de poderosos señores, conocidos como los lores apelantes, usurpó el poder de facto, llevó al patíbulo a los validos del rey y cercenó sus prerrogativas. Ricardo no tuvo más remedio que tragar saliva y someterse, pero en su fuero interno guardó un rencor volcánico. Durante 10 años enteros acumuló recursos, forjando su propio ejército con leales arqueros de Cheshire y acechando el instante propicio para contraatacar. En el año 1397, su vendetta se materializó.
Ordenó el arresto repentino de sus enemigos políticos, instaurando una dictadura personal implacable. Uno de los desatinos más graves de Ricardo fue desterrar a su primo Enrique Bolingbroke, vástago de Juan de Gante. A la muerte de Gante, el monarca se apropió de los vastos dominios patrimoniales de los Lancaster, un acto que dejó estupefacta a toda la aristocracia de Inglaterra. De repente, cada noble comprendió que sus bienes y su propia vida pendían del capricho del soberano. Aprovechando que Ricardo se hallaba en una expedición militar en Irlanda, Enrique Bolingbroke desembarcó sigilosamente en Yorkshire. Lo que en un principio se perfilaba como una maniobra para recuperar su herencia legítima, no tardó en mutar en una insurrección a gran escala contra el impopular monarca. Las filas del ejército de Ricardo II comenzaron a evaporarse. Tanto la tropa rasa como los nobles desertaban en masa para unirse a Enrique, percibiendo en él a un líder más sensato y ecuánime. Abandonado a su suerte, el rey fue capturado en Gales y conducido prisionero a Londres. En septiembre del año 1399, tuvo lugar un acontecimiento inaudito. Ricardo II se vio coaccionado a leer en voz alta su propia acta de abdicación voluntaria frente a la Asamblea Parlamentaria. Con él, se apagó la llama del último representante del tronco principal de los Plantagenet en ocupar el trono. Enrique Bolingbroke fue aclamado como nuevo soberano, adoptando el nombre de Enrique IV. Las ramificaciones de este suceso fueron ciclópeas. Aunque Enrique llevaba sangre Plantagenet en sus venas, su ascenso a la corona no dejaba de ser, en la práctica, un golpe de Estado. No era el heredero directo según la ley de primogenitura, lo cual sentó un precedente peligrosísimo y sembró la semilla de futuras carnicerías para dirimir qué rama dinástica gozaba de mayor legitimidad. La recién instaurada Casa de Lancaster arrancó su mandato arrastrando el pesado lastre de las dudas sobre su legalidad. El destino del depuesto Ricardo fue lúgubre. Lo encerraron en los calabozos del castillo de Pontefract. En el año 1400 se hizo público el fallecimiento del antiguo rey. El relato oficial sostenía que se había dejado morir de inanición, aunque la inmensa mayoría de sus coetáneos albergaba la certeza de que había sido asesinado. Con el último aliento de Ricardo II, se clausuró la era de aquellos monarcas cuya autoridad se antojaba inquebrantable por el mero hecho de su cuna. Amanecía un tiempo de convulsiones, en el que el derecho a ceñirse la corona tendría que dirimirse no solo en los tribunales, sino también a golpe de espada en los campos de batalla. El reinado de Ricardo II representó el colofón dramático de una etapa gloriosa inaugurada por Enrique II. Fue un individuo que vio la luz en una época equivocada. Su fervor por las bellas artes y su visión absolutista no hallaron eco en una nación que clamaba por solidez política y triunfos bélicos. El derrocamiento de Ricardo pulverizó el halo sagrado que envolvía la figura del monarca. A partir de entonces, el clan de los Plantagenet se fracturó en bandos irreconciliables. Y aunque el futuro aún deparaba victorias deslumbrantes para Inglaterra, la siniestra sombra de Pontefract se proyectaría para siempre sobre el trono inglés. Aquel fue el ocaso de la línea directa, el preludio ineludible de un huracán que azotaría al país durante décadas interminables. Tras la destitución de Ricardo II, el timón del Estado recayó en la familia Lancaster. Al monarca inaugural de esta rama, Enrique IV, no le quedó más remedio que exprimir cada gramo de su energía en sofocar rebeliones y en justificar por qué su testa merecía portar la corona. Sin embargo, no fue hasta el advenimiento de su vástago, Enrique V, cuando la validez de este nuevo injerto de los Plantagenet quedó verdaderamente sellada. Este último poseía un rigor espartano, una devoción religiosa insondable y un intelecto prodigioso para la guerra. Subió al trono en el año 1413 y, sin perder un segundo, reavivó las pretensiones de Inglaterra sobre la corona gala, convencido de que solo un triunfo en el extranjero lograría amalgamar definitivamente a la nación en torno a su estirpe. El episodio estelar de su mandato vio la luz en octubre del año 1415. En la festividad de San Crispín, el contingente inglés, famélico, diezmado por la disentería y exhausto tras extenuantes marchas, se dio de bruces contra la flor y nata de la caballería francesa en Azincourt. Los galos quintuplicaban a los ingleses en número y saboreaban de antemano lo que creían sería un paseo militar.
No obstante, Enrique V demostró su pericia táctica apostándose en un terreno angosto, estrangulado por frondosos bosques. Cuando la mole de la caballería pesada francesa cargó a través de un lodazal provocado por las lluvias recientes, se topó de frente con un chaparrón letal de flechas de los arqueros británicos. El choque se tornó en una carnicería pavorosa, en la que miles de aristócratas franceses perdieron la vida. Enrique V se alzó con una de las victorias más asombrosas de los anales de la Edad Media, erigiéndose, en la práctica, como el amo de Francia. 5 años más tarde, se rubricó el Tratado de Troyes, en virtud del cual Enrique V fue designado heredero oficial de la corona francesa, afianzando dicha alianza mediante su enlace con Catalina de Valois, hija del monarca galo. Los Plantagenet se encontraban a un suspiro de materializar su quimera más anhelada. La fusión de las dos coronas más formidables de Europa en una sola cabeza. Pero el destino, caprichoso, dictó otra sentencia. En el año 1422, tocando el cielo de su gloria, Enrique V falleció repentinamente de disentería en su campamento militar, a la temprana edad de 35 años. Dejó tras de sí a un recién nacido de apenas 9 meses. Enrique VI se convirtió en el único soberano en la historia que fue solemnemente coronado tanto rey de Inglaterra como de Francia. No obstante, en sus venas no corría ni una sola gota de la bravura militar de su padre. Se trataba de un individuo pacífico, de una mansedumbre casi extrema y de una piedad patológica, a quien le entusiasmaba mucho más la fundación de colegios que la administración de los asuntos de Estado. A medida que crecía, los regentes y los consejeros despedazaban el reino inmersos en una feroz lucha de egos e influencias. Lentamente, todas las colosales conquistas de su progenitor en suelo francés se fueron esfumando. Al promediar el siglo XV, el único vestigio del imperio inglés en el continente era el puerto de Calais. La pérdida territorial, combinada con el descalabro económico, desató un vendaval de indignación en el seno de la nobleza británica. El panorama se tornó aún más lúgubre cuando Enrique VI comenzó a evidenciar síntomas de un severo desequilibrio mental. En el año 1453, se sumió en un estado catatónico que se prolongó durante más de un año. El monarca era incapaz de reconocer a nadie ni de articular una sola sílaba. Fue en ese crítico instante cuando irrumpió en la escena política Ricardo, duque de York. Acumulaba una fortuna colosal, la mayor del reino, y, lo que resultaba aún más determinante, ostentaba unos derechos dinásticos tan sólidos o más que los del propio rey catatónico. Ricardo de York se erigió en la punta de lanza de la facción opositora, clamando por la purga de los parásitos corruptos que infestaban el Consejo Real. De este modo germinó el épico conflicto que ha pasado a la posteridad como la Guerra de las Dos Rosas. Los Lancaster, abanderados por la Rosa Roja, cerraron filas en torno al soberano y a su infatigable esposa, Margarita de Anjou. Los York, cuyo estandarte era la Rosa Blanca, exigían que se les reconociera su derecho a regir los destinos del país. En el año 1455, los campos de Saint-Albans se tiñeron con la primera sangre de esta guerra fratricida. Inglaterra se precipitó en una vorágine de anarquía, donde los camaradas de ayer se transformaban en los carniceros de hoy, y las contiendas se encadenaban una tras otra. En el fragor de esta pugna, los Plantagenet se abocaron, en esencia, a una campaña de aniquilación mutua. Tras el deceso en combate de Ricardo, duque de York, el estandarte de la sublevación fue enarbolado por su hijo, Eduardo. Este último atesoraba un genio militar deslumbrante y gozaba de un carisma arrollador, virtudes de las que el monarca Enrique VI carecía por completo. En el año 1461, luego de propinar una derrota aplastante en Taunton, la carnicería más dantesca jamás vista en suelo británico, donde perecieron decenas de miles de almas, el joven York ascendió al trono bajo el nombre de Eduardo IV. Enrique VI fue depuesto y, tiempo después, asesinado en las sombras de la Torre de Londres, marcando el ocaso definitivo de la hegemonía de la rama Lancaster. Sin embargo, el triunfo rutilante de los York no logró pacificar la nación como tanto se anhelaba. Eduardo IV se reveló como un monarca competente, pero su casamiento repentino con Isabel Botteville, una viuda de estirpe menor, y el fulgurante ascenso de su extensa parentela,
abrieron una nueva y profunda brecha en el seno de la aristocracia. Hasta sus aliados más inquebrantables, como el todopoderoso conde de Warwick, a quien se le conocía con el elocuente apodo del Hacedor de Reyes, se alzaron en armas contra su soberano. La llama de la guerra civil volvió a prender con inusitada ferocidad, forzando a Eduardo a reconquistar su propia corona en dos ocasiones distintas. Hacia el crepúsculo de su mandato, daba la impresión de que la dinastía York se había afianzado firmemente en el poder. Nadie en todo el reino habría sido capaz de vaticinar que el fallecimiento de Eduardo IV desencadenaría el acto conclusivo de la tragedia que engulliría a toda la casa real. Los Plantagenet habían transitado por la gloria inmortal de Azincourt y por la ignominia de la enajenación mental de Enrique VI habían vadeado ríos de sangre en conflictos intestinos y padecido las traiciones más íntimas. Y en ese preciso instante, cuando el cetro debía pasar a manos del infante hijo de Eduardo, el fantasma de una conspiración volvió a oscurecer el horizonte de Inglaterra. El eslabón final de la estirpe aguardaba en la penumbra para redactar el capítulo más lúgubre y controvertido de los anales de la monarquía inglesa, justo antes de que el imponente roble de los Plantagenet fuera talado de raíz en pleno campo de batalla. Durante la primavera del año 1483, el repentino fallecimiento de Eduardo IV hundió de nuevo a Inglaterra en un abismo de incertidumbre. El heredero de la corona, el niño Eduardo V, apenas sumaba 12 primaveras. Cumpliendo con las últimas voluntades del difunto soberano, la figura del Lord Protector, el custodio del reino y del precoz monarca, recayó sobre los hombros de su tío, Ricardo, duque de Gloucester. A lo largo de los sangrientos años de contiendas civiles, Ricardo se había mantenido como un leal escudero de su hermano mayor, labrándose una sólida reputación de eficaz administrador y soldado implacable. No obstante, los acontecimientos que se desataron en el transcurso de los siguientes 3 meses continúan figurando como uno de los misterios más sombríos y apasionantes del devenir de la humanidad. El duque de Gloucester no tardó en someter al inexperto rey bajo su yugo, marginando sin contemplaciones a la copiosa parentela materna, la camarilla de los Botteville. A la brevedad, tanto Eduardo V como su hermano menor, también llamado Ricardo, fueron confinados en los muros de la Torre de Londres, fortaleza que en aquel entonces no solo oficiaba como prisión, sino como residencia para los monarcas. Los preparativos para la coronación del muchacho avanzaban a toda máquina, cuando estalló una noticia fulminante. Se dictaminó que el enlace matrimonial entre Eduardo IV e Isabel Woodville carecía de validez legal. Semejante bomba implicaba que su descendencia perdía ipso facto cualquier derecho sucesorio. Empujado por esta coyuntura y respaldado por una facción nada desdeñable de la aristocracia, Ricardo de Gloucester aceptó ceñirse la corona, siendo proclamado rey bajo el nombre de Ricardo III. Poco después de que el nuevo soberano fuera ungido, los 2 infantes que aguardaban en la torre se desvanecieron sin dejar rastro alguno. Las habladurías de que el monarca había ordenado ejecutar a sus propios sobrinos se esparcieron como un reguero de pólvora a lo largo y ancho del país. Pese a la ausencia de pruebas irrefutables que lo incriminaran, la pringosa sombra de tan atroz infanticidio mancilló su nombre para siempre. Los detractores de Ricardo aprovecharon tamaña atrocidad como el pegamento ideal para aglutinar sus fuerzas. La figura del déspota contrahecho y asesino de niños comenzó a cimentarse vigorosamente en el imaginario popular, aun cuando las investigaciones de nuestros días sacan a la luz que se trató de un legislador tenaz y preocupado por impartir justicia entre las clases más desfavorecidas. Justo en aquella encrucijada, una nueva figura emergió en el horizonte político. Se trataba de Enrique Tudor, conde de Richmond, quien vivía exiliado en tierras francesas. Sus aspiraciones al trono eran, cuando menos, endebles, ya que su linaje provenía de una rama ilegítima de los Lancaster. Sin embargo, terminó erigiéndose como el último faro alrededor del cual podían congregarse todos los enemigos de Ricardo III. El propio Enrique formuló un juramento solemne. De conquistar el cetro, desposaría a Isabel de York, hija del fallecido Eduardo IV. Tal alianza matrimonial tenía como propósito soldar para la eternidad la brecha entre las rosas enemigas, la encarnada y la nívea, clausurando así décadas de matanzas sin sentido. Acompañado por un minúsculo contingente de espadas a sueldo, Enrique Tudor tocó tierra en las costas galesas. Conforme su hueste se adentraba en el corazón de Inglaterra,
el número de efectivos engrosaba, si bien numerosos nobles prefirieron quedarse a la expectativa, dubitativos a la hora de alistarse abiertamente bajo una u otra bandera. El combate definitivo estalló un 22 de agosto en la llanura de Bosworth. Ricardo III, al mando de un contingente más curtido y numeroso, rebosaba ímpetu por aplastar al advenedizo. Peleó en la vanguardia, haciendo gala de aquel mismo arrojo que había caracterizado a la estirpe Plantagenet durante 3 centurias. El veredicto de la contienda, y el destino de todo el linaje, se resolvió con un acto de perfidia. Lord Stanley, quien dirigía un bloque sustancial del ejército real, decidió inhibirse en el instante crítico, rehusando combatir bajo el estandarte del monarca para adoptar una postura neutral. Al percatarse de que el triunfo se le escurría entre los dedos, Ricardo III urdió una maniobra temeraria. Encabezó una carga de caballería frontal directamente contra el puesto de mando de Enrique Tudor. El propio soberano atravesó al portaestandarte enemigo y se quedó a escasos metros de su rival. Pero justo en ese preciso segundo, las fuerzas de Stanley irrumpieron, asestándole un golpe letal por el flanco. Ricardo fue derribado de su montura y cercado por sus oponentes. Se negó en redondo a emprender la huida, vociferando maldiciones contra los traidores, y pereció peleando con la ferocidad de un león acorralado. De este modo, se inscribió en la historia como el último testado inglés en rendir su vida en el campo del honor. Cuenta el relato popular que la diadema de oro de Ricardo apareció tirada en un matorral de espinos concluida la refriega. Fue Lord Stanley quien la recogió del fango para coronar con ella a Enrique Tudor, aclamándolo como Enrique VII. El cadáver de Ricardo, ultrajado y desprovisto de ropajes, fue cruzado sobre el lomo de un corcel y transportado hasta Leicester, donde lo sepultaron sin el más mínimo atisbo de pompa y circunstancia. Habría que aguardar hasta el siglo XXI para que sus huesos fueran desenterrados de las entrañas de un vulgar estacionamiento y depositados solemnemente en una catedral, restituyéndole al último Plantagenet un jirón de su dignidad regia. Con el último suspiro de Ricardo III en los prados de Bosworth, no solo se extinguió el clamor de una batalla, sino el rugido de toda una era. La dinastía de los Plantagenet, tras dominar Inglaterra por espacio de 331 años, se fundió con las brumas del tiempo. Habían heredado un reino despedazado por la anarquía, moldeándolo hasta forjar una nación sólidamente unificada. Bajo su tutela, Inglaterra experimentó la eclosión de la maquinaria parlamentaria y del andamiaje jurídico, paladeó las mieles de la Guerra de los 100 años y sufrió los estragos de la peste negra. Los Plantagenet regalaron a la humanidad caudillos legendarios y juristas excelsos, constructores de torreones imponentes y mecenas de las artes literarias. El fundador del nuevo linaje, Enrique Tudor, se afanó en opacar los éxitos de sus predecesores con el fin de atornillar su propia legitimidad. Sin embargo, no se puede negar que fue precisamente la argamasa vertida por Enrique II, Eduardo I y Eduardo III la que cimentó el imperio británico del mañana. La saga de los Plantagenet, germinada a partir de aquella modesta rama de retama prendida en la celada de un conde de Anjou, exhaló su último aliento entre el barro ensangrentado de Bosworth. Dejó, no obstante, un testamento imborrable que sigue vertebrando el alma y la esencia de la identidad inglesa en nuestros días. La ruleta del tiempo continuó girando, las gestas caballerescas de la Edad Media cedían el escenario a la tiranía absolutista de los Tudor y a una alborada nueva, aunque igual de tempestuosa.